Este video va de la historia de Camilo Torres Restrepo, de cómo un sacerdote católico terminó en las montañas de Santander redactando una proclama al pueblo colombiano anunciando su vinculación a la lucha guerrillera y convocando a las mayorías a prepararse para la revolución. Meses antes, Camilo llegó a ser un líder aclamado en todo el país. Multitudes lo ovacionaban. Si bien optó por la lucha armada debido a la persecución, también terminó creyendo que las vías legales para las transformaciones estructurales de Colombia estaban cerradas. Jorge Camilo Torres Restrepo nació en el seno de una familia de la clase alta bogotana el 3 de febrero de 1929. Desde muy joven comenzó a estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, pero después de un viaje a los llanos, encontró respuestas al vacío que sentía en su interior, y tras un profundo análisis, descubrió que quería entregarse a la vida espiritual. Fue aceptado en la comunidad de frailes dominicos en Chiquinquirá, pero como sabía que su familia no aceptaría su decisión, dejó una carta de despedida para sus padres y se escapó. Me fui a la casa, corriendo a la casa de Camilo a ver qué había pasado, y ahí lo encontré porque parece que su madre lo había capturado en la estación, como se capturaban en esa época las novias que se fugaban con el novio, ¿no? En la estación de la Sabana lo habían alcanzado cuando se iba para Chiquinquirá. Y cuando tuvimos oportunidad de quedarnos solos, le pregunté: oye Camilo, ¿dónde te salió esto de meterte a curas? Y dice: viejo, esta es una vocación muy antigua y muy secreta que ha ido madurando poco a poco. Luego de formarse en el Seminario Mayor de Bogotá, viajó a Bélgica para seguir sus estudios en sociología. En ese ambiente universitario conoció el marxismo y salió al encuentro con los sectores marginados. Se adentró en las minas de carbón de Lieja junto a los sacerdotes obreros y se fue convenciendo que era compatible el análisis marxista de la sociedad con los ideales del cristianismo. Allí se encuentra con su profesor, François Boutard, pero con otra serie de sacerdotes intelectuales de su momento, belgas y franceses, que apoyaban la causa de la liberación del pueblo argelino. Una vez retorna a Colombia, a la Universidad Nacional, donde le ofrecen la capellanía de la Universidad Nacional, empieza entonces a reconocer que aquí también en Colombia y en Latinoamérica se están dando una serie de debates, ¿cierto?, en torno a los procesos de liberación de los pueblos. Recientemente pues ha ocurrido el triunfo de la Revolución Cubana. Eso impacta de alguna manera no solo al mundo intelectual latinoamericano o al mundo político, sino a toda la sociedad latinoamericana. Es que Camilo regresaría a Colombia en el mismo año en que un grupo de rebeldes comandado por Fidel Castro lograrían deponer al dictador Fulgencio Batista. El ejemplo de liberación nacional en Cuba sería objeto de debate y admiración en toda América Latina. Con Orlando Falborda, con Virginia Gutiérrez de Pineda, con Eduardo Maña Luna, empiezan pues a gestar la Facultad de Sociología, y entonces empieza Camilo a reconocer que el estudio de la sociedad, el debate, cierto, teórico, intelectual sobre la sociedad, tiene un correlato, el correlato de cómo vive realmente el pueblo que se estudia, pues cierto, alrededor del cual se hacen esos estudios científicos. Y eso lo encuentra Camilo en la periferia de Bogotá, particularmente al lado del pueblo trabajador de los Chircales, de las ladrilleras que están en el sur, en Tunjuelito y en lo que hoy conocemos como Usme. Entonces, Camilo empieza a desarrollar su faceta política alrededor del movimiento estudiantil y alrededor del pueblo pobre de Colombia. En 1962, el cardenal Concha ordenó el retiro de Camilo de la Universidad Nacional, pues el 10 de junio, Camilo celebró una misa por las conmemoraciones del Día del Estudiante Caído, las cuales terminaron en desórdenes y con la cancelación de la matrícula a 10 estudiantes. Años antes, en 1948, Jorge Eliezer Gaitán fue silenciado por la antidemocracia, esa misma que impondría el Frente Nacional. Un pacto entre las élites para gobernar y frenar la violencia que ellos mismos habían desatado. Un régimen excluyente perpetuaba la desigualdad, la pobreza de las mayorías y las injusticias en el país.
Camilo Torres creía que el poder y la organización popular lograrían el cambio, así que propuso un Frente Unido del Pueblo como alternativa al Frente Nacional de las Élites y diseñó un programa de cambios. Propuso distribuir la tierra, atacar la pobreza y priorizar los derechos de las mayorías por encima de los privilegios de la minoría dominante. Nosotros hoy no tenemos la dimensión de la figura de Camilo y eso es lo que tenemos pues que reconocer. En su momento el pueblo colombiano vio en Camilo a una figura de trascendencia nacional e incluso latinoamericana y mundial. Ese era Camilo que concitaba plazas llenas, auditorios llenos, que ponía a jugar al más pobre, al pobre de los obreros sindicalizados con la dirigencia política de las izquierdas colombianas, justamente por su capacidad de garantizar y de proponer y de plantear la unión del pueblo colombiano. Camilo afirmaba que el amor al prójimo tiene que expresarse en un compromiso con los sectores populares para lograr que puedan tener una vida digna, en una sociedad más justa. Cuando el amor se torna eficaz, comienza a ser un amor que transforma lo injusto. Uno que urge de cambio de estructuras políticas, económicas y sociales, que exige una revolución. Obviamente ese contexto pues de una figura destacada, carismática a nivel nacional que concita la voluntad de las masas, que se plantea como alternativa de oposición al Frente Nacional, pues le concita a él la persecución política de la clase dirigente tradicional, los partidos liberal y conservador, el Frente Nacional se ensañan de alguna manera en la persecución. Eso le cierra de alguna manera la perspectiva de seguir desarrollando su acción política abierta a Camilo y empieza a considerar que si la burguesía colombiana no puede mediar con el pueblo colombiano para la entrega del poder, ¿cierto? De manera racional, de manera consensuada, pues no queda otra alternativa que la vía de las armas, ¿no? Je crois que le peuple va prendre le pouvoir de toute façon. Je crois que le peuple, qui est la majorité, a le droit au pouvoir. Il faut plutôt demander à l'oligarchie comment est-ce qu'elle va donner le pouvoir. Si elle va le donner d'une façon pacifique, je crois que nous allons le prendre d'une façon pacifique. Mais s'il ne va pas le lâcher, s'il ne va pas le donner d'une façon que violente, alors nous allons le prendre d'une façon violente. Entonces, lo que plantea Camilo, recordemos esto, en su tesis, es que la burguesía colombiana ha usado la violencia como factor de desarrollo social. Por ello, tanta sangre ha corrido pues por nuestro pueblo colombiano. Entonces, eso le permite a Camilo plantearle a la burguesía, si no es entonces por los medios del diálogo, de la concertación política, entonces ¿cómo van a entregar el poder? ¿Cierto? Eso le abre de alguna manera pues la perspectiva de que la vía de las armas, si bien se resistió en momentos previos a esa vía, a esa alternativa, ya cuando encuentra el camino completamente cerrado, la persecución, el cerco que se cierne sobre él, esa es una perspectiva que se convierte en válida y que sigue siendo válida en el contexto de la liberación del pueblo colombiano. Esa perspectiva sigue vigente no solo para el pueblo colombiano, sino para todos los pueblos del mundo en la perspectiva de su liberación. Camilo se vincula al Ejército de Liberación Nacional con la esperanza de lograr la revolución social, pero caería en combate el 15 de febrero de 1966 intentando recuperar un fusil. 3 guerrilleros más caerían a su lado tratando de salvarlo. Su cuerpo fue desaparecido para desvanecer su memoria. Sin embargo, la lucha del cura colombiano que tomó partido por los pobres de la tierra y se la jugó con ellos hasta el último día de su vida aún sigue pendiente. Por ello, hoy es importante reconocer quién fue Camilo, cuál fue su legado. Uno de esos grandes mensajes que transmitió con su acción, con su palabra, es la acción justamente, un hombre de acción. No se hace ninguna revolución de palabra, no se hace ninguna acción política solamente de discurso y de palabra, sino que se hace
en conjunto con el pueblo colombiano, organizándose para la acción política. Ese es uno de los grandes legados de Camilo y de quienes hoy planteamos seguir como camilistas su legado. El segundo elemento, considero, es la unidad. Camilo se la jugó completamente en contrasentido de la unidad de la burguesía, se la jugó completamente por la unidad del pueblo colombiano, por la unidad de las fuerzas políticas, de las fuerzas más conscientes del pueblo colombiano, de que fragmentados no había posibilidad de enfrentar a ese gran poder de la oligarquía colombiana, y por ello la unidad fue uno de sus caballos de batalla permanente, la unidad del pueblo colombiano y de las fuerzas que pugnan por la transformación del pueblo colombiano. Y creo yo que otro de los grandes legados que tenemos que reconocer de Camilo es su coherencia, es decir, no se plantea algo que no va a hacer, no dice algo que en sus acciones no se revela como algo que él desarrolle efectivamente, ¿cierto? Su coherencia e incluso su propia muerte como un mártir de la Revolución colombiana da cuenta de que tuvo una vida de revolucionario coherente. Se planteó hacer la revolución y lo llevó hasta las últimas consecuencias.